Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos muy contentos con un jueves de jueces más. Se ha estado volviendo una tradición, una muy bonita tradición de la que estamos muy contentos y muy satisfechos aquí en la Barra Mexicana Capítulo de Abogados Guanajuato. Realmente nos satisface estos ejercicios, nos parece muy ilustrativo, nos parece realmente lo que se tiene que hacer. Estamos haciendo capacitación, capacitación ciudadana, que todos los ciudadanos sepan y entiendan qué es lo que sucede, qué es lo que pasa y podamos acercar la justicia, podamos acercar la vivencia de ser juez a todas las personas. Entonces, pues primero que nada, buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Le quiero dar la bienvenida a la licenciada María Concepción Montenegro Treviño, pero primero que nada le voy a hacer las palabras del licenciado Humberto Espitia Redondo, quien es el presidente de la Asociación Justicia y Dignidad para los Integradores de Justicia de Guanajuato AC, que es realmente nuestro colaborador y nuestro socio principal en este ambicioso proyecto. Humberto, por favor, buenas noches. Gracias, Katia. Buenas noches a todos presentes y los que nos están viendo a través de la transmisión. Y un gusto para mí y para los que estamos aquí presentes presentar a la maestra María Concepción Montenegro Treviño, una jueza del estado de Guanajuato con mucha trayectoria dentro del ámbito jurisdiccional y que me honra mencionarla en este foro porque creo que es una de los personajes característicos de este Poder Judicial, Conchita, emblemático ya muchos años, tal vez, no quiero decir los años porque todavía te ves muy joven, pero ya son bastantitos años que estás en este ámbito. Nada más El tema, 33. algo así, no lo quería decir, pero iba a decir que arriba de 30, alrededor de 30, pero ya lo dijiste, Conchita. Más de 30 años de experiencia profesional en el Poder Judicial. Y el tema que vas a exponer es bastante interesante, no solamente para los abogados, sino para cualquier persona que se acerque a conocer este programa, porque a final de cuentas, el tema de las herencias, tarde o temprano, a todos nos va a pasar. Vamos a estar en un tema de herencias y qué más que en una experta como tú, Conchita, que nos vengas a exponer y explicar, no nada más a los abogados, sino también a estudiantes y público en general, qué son las herencias, qué trascendencia tienen en el derecho y cómo se aplican en nuestra legislación. Muchísimas gracias, licenciado Humberto. Cedamos ahora el uso de la voz al licenciado Francisco, gran colaborador de este proyecto, para que nos haga favor de presentar de manera, digamos que más específica a la licenciada Concepción, por favor. Muchas gracias, Katia, muchas gracias a Humberto. Bienvenidos todos a la Barra Mexicana de Abogados. Gracias nuevamente. Cada jueves vamos a estar agradeciendo a la Barra Mexicana de Abogados por apoyarnos, por hacer posible este evento, pues que tiene como finalidad que el estado de Guanajuato y más allá de Guanajuato nos conozcan, que sepan lo que hacemos, que sepan cómo nos desempeñamos, qué capacidades tenemos. Y bueno, nos toca en nuestro primer jueves de jueces de este mes de septiembre a nuestra compañera y amiga Conchita Montenegro. Estamos muy honrados también aquí en el recinto donde estamos físicamente porque nos acompaña la jueza de distrito Cristina Guzmán. Pues es una compañera del Poder Judicial Federal muy admirada por todos nosotros, por su valentía, por haber decidido permanecer en el Poder Judicial Federal a pesar de la inconformidad que manifiesta de ella respecto a todos estos cambios que se han venido dando. Entonces queremos hacerle un reconocimiento público por esa lucha que va a seguir en ella ahora en los estrados, ahora en los tribunales, ahora demostrando la independencia judicial que la ha caracterizado por todos estos años al momento de sentenciar, ¿verdad? Muchas gracias por haber asistido, nos honra su presencia y desde luego todos los compañeros de la barra, los barristas, pues muchas gracias también por estar aquí. Conchita, quisiéramos preguntarte
entre otras cosas, primero, pues que nos dijeras de dónde vienes, quién eres, un poquito más cuestiones de detalle para saber pues más de ti. ¿Qué te parece si empezamos con eso? Claro, como ustedes me indiquen. Yo la verdad tengo muchísimo gusto de estar con ustedes, los saludo a todos, les agradezco su tiempo, veo caras muy conocidas, personas muy queridas, muchas gracias por estar aquí, gracias a todos por su tiempo, por el momento de estar dedicando parte de su tarde, de su noche, por estarse capacitando sobre estas materias tan importantes, porque parece que no nos tocan, parece que no nos sirven y al momento que llega, después no sabemos qué hacer y estamos buscando respuestas. Entonces, qué bueno que están por aquí. Tengo el gusto de platicar con ustedes el día de hoy. Bueno, soy una persona que entró al Poder Judicial a los 18 años, que he estado aquí por muchos, muchos años, que conozco bien de qué se trata la materia civil, que es lo que yo realizo, porque siempre he estado, aunque fui juez mixto algún tiempo, la gran mayoría de mi apartado en el Poder Judicial ha sido como juez civil. Entonces, creo que estamos para eso, para poder ayudar, para poder aportar, para poder dejar una manifestación expresa de lo que los jueces de Guanajuato son. Entonces, aquí estoy para servirles y para escucharles también en cuanto concluyamos un poquito esta explicación, que bueno, quiero decirles que la materia de herencias es enorme. Le decía yo a Francisco, es una materia que yo doy en un año y vamos a platicarla en una hora, entonces es como una locura, pero vamos a hacer un recorrido lo más didáctico y lo más claro que pueda hacerse en una hora para que ustedes sepan de qué va esta historia, ¿no? Y de qué manera puedan ustedes conocer de qué se trata, porque sí es imposible, es un tema extenso, precioso. A mí particularmente las sucesiones, que es la forma de llevar las herencias, es un tema que a mí me encanta, me apasiona. Entonces es algo que ojalá pueda lograr contagiarles, que deje por ahí una semilla para que quien guste pueda avanzar y continuar en este estudio. Dicen por ahí que cuando alguien participa y nos deja algo, podemos subirnos a sus hombros y continuar, y eso es lo ideal, que cuando ya no estemos, cuando seamos parte de una historia, alguien llegue y haga las cosas aún mejor, a partir de lo que nosotros hagamos bien. Entonces, para eso estamos aquí, esto es lo que soy, es lo que he entregado por tantos años al Poder Judicial y lo que el Poder Judicial a su vez me ha entregado a mí. Entonces, aquí estoy, Paco, dime, ¿qué más podemos platicar? Muchas gracias, pues si te parece bien, podemos entrar de lleno con tu tema, es un tema muy interesante. Yo soy penalista, tú lo sabes, pero este tema de las herencias a todos nos interesa. A todos, sí. La verdad, a toda la ciudadanía, es decir, acercarnos a hacer un testamento en el momento, ¿en qué momento? Precisamente, ¿en qué momento tenemos que hacerlo? Y más ahora que estamos en el mes del testamento. En el mes del testamento, exacto. Que pensemos qué pasa cuando hay testamento y qué pasa cuando no hay testamento. Sí, claro. O sea, vamos yo lo comentaba el otro día. No, yo lo comentaba el otro día, no es nada más decir las bondades del testamento, sino de los problemas cuando no hay un testamento. No, yo creo que las bondades son muchas, pero los problemas son muchísimos más. Pues adelante, cuando ya estamos para explicarla. Gracias. Entonces, bueno, pues si ustedes me lo permiten, podemos empezar a platicar y voy a partir por señalarles a ustedes que primero que nada, tenemos que entender qué es una herencia. Si nosotros no identificamos qué es una herencia, pues no podemos saber de qué va todo lo demás, de qué se trata o cómo va a empezar esta historia, ¿no? De las sucesiones, como les decía yo, que es el camino, el recorrido que tenemos que hacer cuando se actualiza una herencia. Entonces, empezaremos por señalar que sustantivamente, es decir, nuestro Código Civil nos dice que una herencia es todo aquello que se transmite de una persona fallecida a otros y son todas aquellas obligaciones que no se extinguen con la muerte, todos sus bienes, todos sus derechos, todo aquello que es susceptible de ser transmitido. Esa es una herencia. Ahora, nosotros a partir de ese concepto tendremos que saber qué tenemos que hacer a partir que sabemos que existe una herencia.
¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Pues que hay un muerto, ¿verdad? Si nosotros no tenemos un muerto, pues no tenemos una herencia. Para que exista herencia, tiene que haber un fallecido. A veces escuchamos por ahí personas que por supuesto no están obligados a conocer los tecnicismos o las cosas precisas de cómo se maneja esto del derecho, pero dicen, me lo heredó en vida, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir, ay, es que me lo heredó en vida, mi papá me lo heredó en vida, mi mamá me lo heredó en vida? No hay herencias en vida. Para que haya herencias tiene que haber un muerto. Entonces, si no tengo un fallecido, no tengo herencias. Para que se actualice una herencia tiene que haber un fallecido. Si hablamos de transmisiones de propiedad entre vivos, otra naturaleza de juicios, de contratos o de manifestaciones de voluntad tendremos, pero no tenemos herencia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar por ahí para que a todos nos quede claro que solo podemos empezar a hablar de herencias si participamos todos de la concepción de entender que se trata de la preexistencia de un fallecido para que podamos tener la actualización de una herencia. Bueno, entendido ese punto, podemos identificar entonces, tengo un fallecido, tengo un muerto, ahora, ¿qué me voy a preguntar? ¿Quién es el muerto? ¿Por qué quiero saber quién es el muerto? No basta con que diga, es mi papá, es mi mamá. No, tengo que saber específicamente identificar al muerto. ¿Por qué me importa? Porque resulta que hay muchas personas que se llaman igual que otras y que entonces nos topamos con algo que se actualiza, que es una figura que conocemos en el derecho como homonimia y sabemos que hay personas que se llaman igual. ¿Por qué nos interesa? Ya veremos un poquito más adelante, pero les comento desde ahora. Cuando se inicia un procedimiento relativo a la muerte o a la actualización o el aviso que se da a la autoridad del fallecimiento de una persona, esa autoridad hace la búsqueda del registro de testamento o de cuestiones relativas a esa persona en concreto. Si nosotros no tenemos bien identificado a nuestro muerto, es posible que nos den respuesta de otra persona. Entonces, ¿qué necesito yo saber? No solamente que tengo un muerto, sino quién es el muerto, de quién es hijo, cuándo nació, cuál es su CURP, elementos elementales de identidad de una persona, para efectos de que sepamos que nuestro muerto es efectivamente X y no Y, para que no tengamos dudas de qué sucesión estamos llevando, para que en el momento de la iniciación de la tramitación no haya dudas de lo que estamos realizando. Bien, entendida esa parte de mi preexistencia de muerto, actualización de herencia, identificación del muerto, entonces yo puedo acudir ante la autoridad y decirle, dice nuestro Código Procesal Civil actualmente, que lo puedo hacer ante los jueces civiles de partido. ¿Por qué digo actualmente? Porque para todos aquellos que son profesionales del derecho, que están por aquí escuchándome, y aquellos que no lo son, se los explico. A partir de 2027 tenemos la actualización de nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y nuestra norma dice entonces que las sucesiones se podrán llevar o ante los jueces familiares o ante los jueces civiles. Ya iremos platicando un poquito más sobre eso, pero hoy día es ante un juez de partido civil. Usted va, presenta algo que se llama denuncia, no se llama demanda, se llama denuncia. Usted le denuncia al juez que esa persona murió. ¿Por qué se llama denuncia? Porque lo que nosotros estamos haciendo es un aviso de la muerte de la persona para que el juez proceda a realizar toda la tramitación pertinente para que los bienes, los derechos y las obligaciones del muerto se puedan pasar a otra persona o a otras personas. Por eso se llama denuncia, estamos avisando, no estamos demandando. La demanda se caracteriza generalmente porque participamos del reclamo de alguien contra otra persona. Y es cuando tenemos una demanda, estamos demandando, estamos reclamando algo. En el caso de la herencia, estamos acudiendo a la autoridad para decirle, te estoy avisando, autoridad, vengo aquí a avisarte con este escrito que se murió X y que X tiene bienes
que pueden ser transmitidos, o tiene obligaciones o tiene derechos que pueden ser transmitidos a otras personas. En esa denuncia se presentará entonces específicamente identificado nuestro muerto. Tenemos que decir perfectamente, cumplir todos los requisitos de legalidad, que ahorita no creo que sea como muy útil que se los mencione, o salvo que ustedes ya en las preguntas lo quieran saber específicamente, pero trataré de no ser tan técnica para que ustedes vayan siguiéndome en esta plática. Entonces se presenta la denuncia, se cumplen los requisitos de ley para esto y la autoridad manda al registro público de la propiedad a preguntar si se tiene registro de un testamento. Porque puede ser, como ya decía Katy hace un rato, bueno, puede ser que tengamos un testamento, ¿verdad? Si tenemos un testamento, pueden ser las cosas más fáciles, quiero que me permitan estas comillas, pueden ser las cosas más fáciles si tenemos un testamento, o puede ser un poquito más complicado si no tengo un testamento. A veces resulta que no se crean tanto aquello de que resulta más fácil que hay testamento, porque de pronto hay muchas complicaciones cuando hay testamento. Empiezan a decir que no, que si el testamento no era válido, que si no, que si mi papá no estaba lúcido, no, que si esto, y empiezan a discutir mil cosas, pero esos son problemas alternos a las sucesiones donde hay testamento. En el caso, nosotros giramos ese oficio para que el registro nos conteste y nos diga, oye, fíjate juez que sí hay un testamento a nombre de X, efectivamente con las identificaciones que tú me das, que efectivamente se trata de X y no de otra persona. Porque ha habido veces que nos contestan, mira, yo tengo un testamento de X que está registrado en Chihuahua, otro que está registrado en Oaxaca, otro que está registrado en no sé dónde, y tengo como 6, 7 testamentos de X. Cuando esto ocurre, pues nosotros como jueces tenemos que decirle a las personas denunciantes, a los que presentaron la denuncia, oiga, pues es que fíjese que aquí me dice el registrador que hay como 5X, porque usted no me identificó correctamente a X, entonces dígame cuál de todos estos corresponde a su muerto, porque pues se llama igual, como 15 muertos iguales, entonces necesito saber cuál es el suyo. Y bueno, ya que tenemos identificado, puede ser que nos digan, oye, pues sí, efectivamente, mira, el mío es este y todos los demás pues son homónimos. Ok, perfecto, entonces nos queda claro. Recordemos que los tribunales somos entes o entidades que nos manejamos de buena fe. Nosotros estamos, sobre todo cuando no hay litis, cuando no hay conflicto entre las partes, nosotros estamos completamente a lo que ustedes nos digan. Si nos dicen que así es, nosotros confiamos en que así es, porque no tenemos ninguna razón objetiva para dudar de eso y tampoco tenemos ninguna razón para confrontar a nadie. Entonces todo lo que usted nos indique, pues nosotros tenemos la buena fe y decimos, bueno, su muerto es X1 y no es X2, ni X3, ni X4, es X1, me quedo con eso y continuamos a partir de ello. Bien, entendida esa parte, cuando nosotros ya evolucionamos sobre saber si hay testamento o no hay testamento, y en este primer ejemplo voy a hablar de que lo haya, vamos a iniciar nuestra tramitación pensando que hay testamento. Cuando hay un testamento, el fallecido nos indica en todo el contenido de su escritura pública donde consta el testamento. Hablo de escritura pública porque es la forma más común de realizarse el testamento. Quiero decirles que hay muchas otras formas de realizarlo. Puede realizarse a mano y sellarse y mandarse al registro público, o puede hacerse ante testigos. Hay muchas maneras de formular un testamento, pero la más conocida es ante un notario público. Por eso digo una escritura pública, porque la hace un notario público. Cuando nosotros revisamos quiénes son los herederos en esa escritura pública, cuando nos dijo el fallecido, mi heredero A va a tener derecho a tal cosa, mi heredero B va a tener derecho a tal otra, mi heredero C va a tener derecho a tal otra. Eso es lo ideal. Pero sucede que generalmente vienen los testamentos diciendo, heredo todos los bienes presentes y futuros que yo tenga.
a todos mis hijos, o a mi esposa y mis hijos, o a mi esposo y mis hijos. Mancomún, pro indiviso y partes iguales. ¿Qué quiere decir eso? Pues todo es de todos y repártenselo en partes iguales. Y eso es una complicación terrible. Entonces, cuando nosotros tratamos de empatar intereses en una sucesión, viendo un testamento tan mal elaborado, pues es muy, muy complicado. Porque imagínense ustedes, dice, todos mis bienes, los bienes es una casa de, voy a poner un ejemplo de risa, pero una casa de 4x4, ¿verdad? O sea, es un choricito, una cosa pequeñita y resulta que pues, mancomún, pro indiviso y por partes iguales. Ah, perfectamente. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues todos son propietarios de esa cuestión. Y entonces empiezan muchas complicaciones dentro de las sucesiones testamentarias por esas razones. Lo ideal es que cuando tengamos que hacer un testamento, digamos específicamente qué es para quién, qué dejamos a cada persona, sin dudas, sin ninguna vaguedad, sin ninguna duda, que quede nada para que se señale específicamente qué le toca a cada persona. Si nosotros no hacemos eso, entonces no vamos a tener la posibilidad de identificar al momento de la tramitación con facilidad qué es lo que vamos a hacer. Bueno, todas las sucesiones, no solamente las testamentarias, sino también el intestado, tienen una tramitación que va dividida en etapas. Tienen 4 etapas todas las sucesiones, así las marca nuestro código sustantivo, nuestro código adjetivo hasta ahora, el código de procedimientos civiles, así como también nuestro código nacional de procedimientos civiles y familiares que próximamente tendremos en vigencia, también lo marca con 4 secciones. Así identificamos entonces que en la primera sección tendremos que identificar cómo estamos iniciando nuestro juicio, quiénes son las personas que están con derecho a esa herencia. Y para eso hay diferentes cumplimientos o diferentes cosas que tenemos que cumplir. Cuando es un testamento, tenemos un presupuesto de que nuestro testador ya dijo quién es. Pero puede suceder, igual que en el intestado, es decir, en el caso de que no haya testamento, puede suceder también que haya personas que al momento de emitir el testamento tengan derecho a heredar, pero después hayan realizado actos o situaciones que ahora ya no les haga tener ese derecho. Entonces, para eso tenemos una prueba testimonial, una prueba que nos marca nuestro Código de Procedimientos Civiles, específicamente en un artículo que les platico a todos los profesionales de derecho, que todos lo saben, pero para aquellos que no conocen esta tramitación, pues nos indica que en este artículo 602 hasta hoy día tenemos que identificar las personas que tienen derecho a heredar. ¿Para qué sirve esta testimonial? Para saber si esa persona no fue ingrata, no incurrió en algún supuesto que le impida heredar. No es un ingrato, no cometió un delito en contra de nuestro testador o nuestro autor de la herencia, dueño de la herencia, no hizo algo malo, no lo dejó abandonado, no lo dejó sin comida, no lo dejó sin medicamentos, no fue una persona ingrata con el autor de la herencia. Si nosotros para eso tenemos esa testimonial, para saber que realmente esa persona señalada o esa persona que participa en el intestado, que ya vamos a platicarlo también, tiene de verdad derecho a heredar, o al menos no está impedida para eso. No hay una prueba objetiva que le impida heredar. Hay muchas aristas, quiero platicarles, por eso cuando empezaba a platicar el licenciado Humberto sobre lo interesante que resultan las sucesiones, yo decía que sí, porque es de verdad muy, muy complicado hablar de sucesiones, porque las aristas son demasiadas, salen demasiadas cosas en una sucesión, y van abriéndose miles de abanicos que hay que ir cerrando poco a poco para que la sucesión lleve un camino correcto. Yo siempre he dicho, y lo sostendré siempre, que las sucesiones son una receta de cocina. Si nosotros seguimos todos los pasos que nos marca nuestra norma, seguramente la receta quedará muy bien hecha. Si nosotros nos equivocamos en alguna de las partes, o nos ganan las emociones, o nos gana el no identificar realmente el sentido de la tramitación,
pues entonces vamos a entorpecer esa receta y va a tardar más en cocinarse y va a tardar más en estar lista. ¿Qué necesitamos? Seguir los pasos de la receta de cocina. Debemos pensar primero que nada que cuando tenemos una sucesión, una herencia, hay alguien que hizo algo, que trabajó algo para nosotros, que nosotros vamos a recibirlo de otra persona que falleció. Y en esa parte, en esa forma de decir voy a atender a que me lo están entregando como un regalo, debo reconocer, sobre todo yo como interesado, como heredero, que lo ideal es no entorpecer el procedimiento, porque si yo lo entorpezco, lo único que voy a provocar es que tarde más en recibir lo que van a darme. Mientras más lo entorpezca, más van a tardar en dármelo. Y hay que pensar que los bienes se pueden ir perdiendo. O sea, tenemos nosotros a lo mejor herencias que puede ser, como les decía yo, de la casa de 4x4, o puede ser herencias muy cuantiosas, ¿verdad? Tenemos herencias muy valiosas, tenemos herencias de millones y millones y millones. Bueno, pues entonces, si tenemos herencias de millones y millones y millones, hay que salvaguardar esa herencia. ¿Quién salvaguarda la herencia? Bueno, si tenemos un testamento, generalmente tenemos designada una persona que la norma llama como albacea. El albacea es la persona encargada de tutelar, primero, que se cumpla todo lo relativo al camino, que es la sucesión, que es la tramitación. El albacea está obligado a cumplir con ese camino y también está obligado a cuidar de esa herencia. Es decir, esto se llama masa, es un total, ¿no? Una masa, le llamamos masa hereditaria, es un total. La masa está integrada por todos los bienes, todos los derechos, todas las cosas que dejó el autor de la herencia. Esa es una masa, es un total. Entonces, el albacea debe cuidar de eso. Si alguno de los herederos tiene algún conflicto, algún temor de que no se cumpla correctamente con ese cuidado, o si quiere tener mayor exigencia en la revisión, puede designar a otra figura que también reconoce la norma, que es un interventor, para que cuide cómo actúa el albacea. Y entonces el interventor puede estar cuidando o vigilando cómo trabaja el albacea y si cumple a tiempo y si realmente reunió todos los requisitos. Y para eso voy ahora a centrarme, porque ya les hablé de esta primera parte que se llama primera sección, que es cuando se hace la denuncia, cuando tenemos reconocidos a los herederos, cuando designamos un albacea, cuando tenemos un interventor. Esa es nuestra primera parte, ¿verdad? La segunda parte es cuando el albacea empieza a hacer su trabajo. Cuando el albacea empieza a hacer su trabajo, dice la norma que tiene una obligación y tiene plazos para presentar y reunir la lista de esos bienes. Esa lista se llama inventario. El albacea tiene que señalar esa lista de cuántos bienes tengo: el bien A, el bien B, el bien C, el bien D. Todos esos bienes. Tiene estas otras obligaciones que hay que cumplir, porque también les decía yo que no solamente son los bienes, sino también las obligaciones que no se extinguen con la muerte, ¿verdad? O sea, hay obligaciones que no se están extinguiendo. Si habría una obligación con respecto al cumplimiento de un contrato o al pago de una deuda, y esa obligación ya estaba reconocida por el autor de la herencia, por nuestro muerto, pues entonces el albacea tiene que marcarlo como una obligación en esa lista, en ese inventario, ¿verdad? Se llama inventario porque debemos saber qué hay adentro de esa masa, de ese cúmulo que yo les hablaba. Ahí hay una lista que tenemos que hacer, que se llama inventario, y que tenemos que precisar específicamente qué es lo que hay allá adentro. Bueno, ya presentado el inventario, vamos a mostrárselo a todos los interesados para que nos digan si están de acuerdo con eso, o faltó algo, o ponemos algo más, o no está bien referido, o no está bien elaborado. Porque cuando el albacea presenta el inventario, debe acompañar otra cosa, que es el avalúo de esos bienes, es decir, cuánto vale cada cosa. Y generalmente, quiero comentarles que generalmente ahí es donde empiezan los problemas. Porque el albacea nos dice que vale 5 pesos y viene alguno de los herederos dice no vale 5 pesos, vale 10.
Entonces yo no estoy de acuerdo y vengo a impugnar el avalúo porque tú me dices, yo vengo a atacar el avalúo porque tú me dices que vale 5 pesos y fíjate que no vale 5 pesos, vale 10. Entonces yo no estoy de acuerdo. Y empezamos con conflictos y cuestiones intermedias que entorpecen nuestra tramitación, que es de los que yo les hablaba, ¿no? Lo ideal es que se vaya en caballo de Hacienda, que avance para que las cosas puedan los herederos recibirlas rápido. Pero en cuanto empezamos a entorpecerlo a través de estas impugnaciones, que para los conocedores lo digo, para los que no es un incidente, ¿verdad? Le llamamos incidente, una incidencia, una situación que ocurre dentro de la tramitación. Entonces, a partir de ahí empezamos a entorpecer nuestro camino. Pensemos en nuestro mundo ideal que no sucedió. Que estamos todos de acuerdo, que dijimos que vale 5 pesos y que los bienes son tales o cuales y valen 5 pesos. Si estamos todos de acuerdo, aprobamos nuestro inventario, aprobamos nuestro avalúo y seguimos a la otra sección. Esta segunda sección se llamó entonces de inventario y avalúo. Vamos a la tercera sección. ¿Cómo se llama la tercera sección? Bueno, ¿cuál es la intención de esa existencia? El albacea tiene que señalar dentro de esa sección qué es lo que ha realizado para cuidar de esos bienes. Nos va a decir el albacea, oye, ¿sabes qué? Yo necesité que este inmueble para efectos de que produjera algo lo tuve que rentar y de esa renta se ganaron 3 pesos y medio. Bueno, pues ya te traigo aquí, te aviso pues que son 3 pesos y medio lo que se ganó de esta casa y que fíjate también que hay una cuenta bancaria y esa cuenta bancaria me produjo tales o cuales intereses en este tiempo y fíjate también que tuve que pagar el predial y entonces te aviso que me gasté este dinero en este pago del predial y así. El albacea tendrá que decirme todo lo que hizo con relación a los bienes de la masa, recordemos, de nuestra masa hereditaria, todo lo que hace el albacea para cuidarla, para preservarla y para mantenerla. Entonces, y sobre todo también en algunos bienes, en algunas sucesiones, en algunas herencias, se puede obtener ganancias. Bueno, pues también vamos a ver qué ganancias se obtuvieron. Estamos manejando nuestro caso en un mundo ideal, ¿verdad? Que no tenemos ese tipo de entorpecimientos e incidencias, porque si nos empezamos a meter en esas cosas, entonces ya empezamos a tener muchos problemas, pero procuremos que hablamos de este mundo ideal. Estamos todos de acuerdo, nos decimos que nuestro albacea está funcionando perfecto, entonces le ponemos a la vista a los herederos sobre esas cuentas de administración que está formulando nuestro albacea y nos dicen que están de acuerdo. Bueno, ya cuando nos dijeron que están de acuerdo, nosotros podemos pasar a la otra sección. Nuestra tercera sección entonces se llamó de administración. Entonces vamos a nuestra cuarta sección. ¿Cómo se llama esta? Bueno, esta sección se llama de partición, porque en esta última lo que va a hacer el albacea es decirnos cómo vamos a repartir los bienes. Va a proponer él, va a decir, ¿saben qué? Yo propongo, porque ya lo platiqué con los herederos, porque ya estuvimos todos de acuerdo, yo propongo que esto, como lo dijo él, recordemos que estamos en la testamentaría, el testador dijo que este bien era para Juan, que este era para Pedro, que este era para Luis y que este era para Mario. Y entonces, bueno, yo te vengo a decir, pues que así está ya el testamento y este proyecto está en el sentido que lo marca nuestro testamento. Entonces, bueno, nuevamente nosotros procedemos a expresar entre los herederos y todos están completamente de acuerdo, pues que sí. Bueno, entonces lo que hacemos es citar para emitir una resolución que se llama sentencia de adjudicación. ¿De qué sirve la sentencia de adjudicación? Bueno, nosotros como jueces transmitimos literalmente en nuestra sentencia los bienes, las obligaciones, los derechos que no se extingan con la muerte de nuestro autor de la herencia, de nuestro muerto, que no se extingan, lo pasamos a los otros, es decir, judicialmente se sanciona, se permite que los bienes que eran del muerto ahora sean de estas personas vivas. ¿De acuerdo? En el testamento puede darse este mundo ideal del que yo les hablo, que este camino completo hasta llegar a entregarle a los herederos los bienes que eran del muerto. Pero ¿qué pasa cuando el heredero se muere antes? O cuando el heredero
dentro del testamento el propio testador puso una sustitución, es decir, si se muere Pedro, que sea Luis, y si se muere Mario, que sea Juan. Pero resulta que también se murió Juan, o también se murió Luis. Entonces se nos empiezan a complicar las cosas. Tenemos que identificar perfectamente también quién es el heredero. Cuando tenemos un testamento es más sencillo porque tenemos identificadas a las personas. Y ahí voy a conectarme ya con el intestado. Cuando nosotros tenemos identificadas las personas, nosotros sabemos que nuestro heredero, como decía yo, es Juan, o es Luis, o es Mario, o es Pedro. Tenemos identificadas a las personas. Y sin problema podemos decir, bueno, el albacea dijo que lo va a sustituir esta otra persona. Si la otra persona no puede sustituirlo, bueno, pues entonces iremos viendo quién participa de los derechos a su vez de Juan, de Luis o de Pedro para acudir a la sucesión. Y empiezan las sustituciones y empiezan a comparecer al procedimiento las personas que tengan derecho con relación a los herederos fallecidos. Pero todo esto en el testamento, que ya tengo identificados a los herederos. Bueno, en el caso de las sucesiones que no tienen testamento, que se llaman intestamentarias, es el mismo camino, son las mismas 4 secciones. El grave problema es que ahí hay algo más importante que hacer y es demostrar quiénes son las personas que tienen derecho a la herencia. Generalmente vienen y denuncian o presentan, como ya expliqué, la denuncia la presenta una sola persona, o a lo mejor la presenta hasta alguien que ni siquiera tiene un interés directo, pero pues supo que se murió la persona y vino y avisó, ¿vea? Le dijo al juez, fíjate que se murió Juan Pelucas, y entonces te vine a decir que Juan Pelucas se murió. Y a lo mejor yo ni siquiera tengo derecho sobre los bienes de Juan Pelucas, no me interesa, pero pues se murió y era mi vecino. Y yo te vengo a avisar que se murió, y ahí tú avísale aquí, tenía estos hijos y yo es lo que sé. Ahí tú encuéntralos. Y ahí te digo, más o menos sé que vivían en tal lugar y ahí búscalos, pues. El intestado es a veces más complicado porque tenemos que localizar a las personas, tenemos que saber quiénes son, tenemos que saber si tienen derecho o no tienen derecho a heredar, tenemos que saber qué parentesco tienen. Esa historia del parentesco es terrible. Decía un compañero juez un día, oye, pero ¿cómo va esa escala del parentesco, verdad? Que es complicadísima, ¿no? Esa rama que quién sucede a quién y que si el primer grado, que si el segundo grado, que si no sé qué. Digo, bueno, yo creo que eso ya es un problema bastante técnico que no creo que ahorita sea pertinente que platiquemos muy específicamente porque nos vamos a complicar mucho. Pero lo importante que tenemos que saber es que tiene que heredar el pariente más próximo. Que con eso nos quede como muy claro. ¿Quién es el pariente más próximo? Si el que se murió es el papá, ¿quién es el pariente más próximo? Bueno, pero primero hay que preguntarnos si ese papá tenía esposa, ¿verdad? Ahí no es su pariente, pero podemos saber si tenía esposa. Bueno, veremos si tiene esposa. Y luego, si ese papá tenía hijos, vamos a ver, pues, si ese papá tiene hijos, entonces vamos a seguir línea y saber si tiene hijos. Si los hijos están vivos, qué bueno. Si no están vivos, pues ¿tiene nietos? ¿O quién tiene? ¿O esa persona muerta a su vez tiene papá, tiene mamá? Entonces puede ser que la persona más próxima sea hacia arriba o sea hacia abajo. Es decir, puede ser que sean sus papás, los papás del muerto, o sean los hijos del muerto. Entonces, cuando tenemos una herencia donde no tengo un testamento, tengo que averiguar quién es la persona más cercana en ese vínculo familiar para que pueda llegar y ser ahora el propietario de esos bienes. Puede ser, como les digo, hacia arriba, papá, mamá, o hacia abajo, hijos, o la esposa, o no hay nada de esto. Vamos a preguntar si hay hermanos. ¿No hay hermanos? Bueno, primos. Vamos a averiguar quién está en esa escalerita, ¿verdad? Vamos a empezar a hacer esas líneas y vamos a decir quién es la persona que puede heredar. Si no están estos, bueno, están estos, y si no están estos, bueno, tal vez estos. Y tenemos que ver quién es la persona que tiene derecho a acceder a esa herencia, que puede acudir a esa herencia, que tiene derecho sobre los bienes de nuestro muerto. Ya conociendo quién es, nuevamente seguimos los mismos caminos. Hacemos una declaratoria de herederos, ya reconocida
la identificación o la identidad de nuestros herederos, hacemos una declaratoria a los jueces que hace las veces del testamento, porque dice quiénes son los herederos, así como el testamento nos dijo quiénes son los herederos. Bueno, pues nuestra declaratoria de herederos también dice quiénes son los herederos en el caso de que no haya testamento. El juez dicta esa declaratoria y dice quiénes son las personas que tienen derecho a heredar. Y también señala, ya sea que ya hayan propuesto a alguien como albacea, o señala para que se reúnan los herederos una fecha, para que se reúnan los herederos y designen a una persona como albacea. Esa persona hará exactamente lo mismo que ya les platiqué, presentará su lista de bienes, su inventario, lo administrará, rendirá las cuentas y propondrá la forma de dividir los bienes de la herencia. ¿Qué estamos buscando con eso? Bueno, pues que efectivamente las personas que tengan derecho a quedarse con los bienes de nuestro muerto, los tengan. Y en esa adjudicación, en esa sentencia de adjudicación, se los entreguemos. Puede ser que dentro tanto de un elemento de testamentario o un elemento de intestado, una sucesión de uno o del otro, puede ser que no se hayan incluido todos los bienes. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa si no están todos los bienes? ¿Qué pasa si al albacea se le olvidó uno? ¿O qué pasa si al momento de hacer el testamento no había comprado la última camioneta? ¿O qué pasa si no había comprado el último terreno que compró al final? No está en el testamento. Hay cosas que no están. Si no están en el testamento, nosotros tenemos que abrir las dos sucesiones, es decir, la sucesión de los bienes, la herencia, el camino de la herencia de aquellos bienes que sí están en el testamento y el camino de la herencia de aquellos bienes que no están en el testamento. Y se llevan en un solo juicio. El testamentario y el intestamentario sobre los bienes que sí están en el testamento y aquellos que no están en el testamento. Y seguimos ese camino. En el caso del intestado, si al albacea se le olvida nombrar un bien, cualquiera que éste sea, la ley les solventa ese error y dice, oye, puedes venir a solicitar una división suplementaria que le llama la ley, un apartado especial, ¿verdad?, con relación a ese bien que te faltó. Ya terminaste, ya te adjudiqué, ya acabamos toda la sucesión, albacea, pero se te olvidó un bien. Entonces puedes tú acudir e iniciar esa división, ese pedacito de sucesión sobre ese bien que te faltó y se llama división suplementaria. Cuando eso se realiza, entonces sí ya agotamos todos los bienes del muerto y ya se los entregamos a las personas con derecho a ello. Quiero decirles que este es el camino de las sucesiones en un mundo ideal. Las sucesiones generalmente marcan muchísimos problemas. Puede ser que los bienes no los tengan en posesión las personas correctas, o de pronto uno de los hermanos no quiere entregarlo y lo tiene y resulta que es que a mí mi papá me lo donó desde antes y fíjate que yo no tengo por qué entregártelo y no tiene por qué participar de la herencia, yo no les voy a dar nada porque ese bien me lo dio mi papá a mí desde hace muchos años y yo vivo ahí, o yo soy la hija que lo cuidó, estuvo al pendiente de él y nadie más lo cuidó. Hay muchísimos problemas que surgen dentro de una sucesión. Quiero decirles que las sucesiones es una de las materias, creo, con mayores complicaciones más finas y más específicas, porque son cuestiones familiares, son cuestiones donde los vínculos se pueden romper de una manera terrible. Las cuestiones de los bienes a veces resultan los males de toda la familia, porque cuando una persona muere y deja bienes, pues lo ideal es que, como les dije al principio, todo se vaya rápido y las personas puedan acceder a lo que dejó la otra persona y lo disfruten y lo vivan, caramba. Para eso lo dejó, para que fuera toda la vida como más sencilla. Pero resulta que nosotros nos complicamos solos, ¿verdad? Entonces decimos, no, yo fui la hija que lo cuidó, no es que nadie más vino, no es que, no, pero si mi hermano vive en el extranjero, nunca estuvo al pendiente de mi papá, nunca estuvo al pendiente de mi mamá y ahora quiere tener derecho a la herencia, pues ¿cómo se le ocurre? ¿Verdad? Entonces hay muchísimas cosas
que pueden generar muchos problemas en las sucesiones. Mi sugerencia siempre será buscar, sobre todo a los profesionales del derecho, sobre todo a los abogados, buscar e instar, motivar a que las personas no pugnen, sino convencerles de que si hay algo de lo que se puedan beneficiar, lo mejor es que sea lo más rápido posible y buscar la manera de no estar peleando. Ahí tenemos asuntos, de verdad es increíble. Tengo asuntos del 2009, ustedes me dirán, ya se murieron los herederos. Ya tengo herederos de los herederos ahí metidos en la sucesión, ya se murieron los herederos originales. Entonces, y los bienes ahí están, cayéndose la casa o perdiéndose todo, ¿no? Porque no se entiende, nos volvemos irracionales, nos volvemos ambiciosos y las cosas se complican. Entonces, lo ideal es sugerir que cuando a veces se piensa que las cuestiones de familia son sencillas y son de verdad las más difíciles que hay, en cualquier circunstancia. Yo admiro y respeto profundamente a todos mis compañeros jueces, por supuesto, pero en el caso de los jueces familiares, de verdad, me pongo de pie, porque para cuestiones estrictamente de carácter familiares son las cosas más difíciles. Si yo, cuando están en conflicto los bienes y las familias se quieren matar, me genera un conflicto y digo, bueno, a ver, vamos a tratar de calmarnos y vamos a hacer las cosas correctamente. Imagínense nada más en las cuestiones estrictamente de otra naturaleza, de índole familiar. En fin, esto fue un recorrido muy, muy rápido sobre lo que son las sucesiones, una mera idea de lo que son las herencias o lo que sucede cuando hay una herencia. Pero lo ideal cuando este tipo de cursos surgen, cuando es muy rápido, cuando no hay mucho tiempo, por eso les decía yo, este curso lo doy en un año. Entonces, platicar en una hora sobre un tema tan enorme, tan vasto, tan precioso, es de verdad muy difícil. Traté de llevarles un recorrido de cómo funciona la herencia, cómo se maneja, cómo se actualiza a favor de otras personas. Espero haber sido clara, espero me hayan seguido y si tienen alguna duda, yo creo que es ahí donde nos vamos a enriquecer. Los escucho para que si me indican alguna duda que tengan, podemos enriquecernos todos. Muchísimas gracias, licenciada Concepción. Muy clara su exposición y aparte de todo dinámica. Definitivamente fue un gusto estarla escuchando. Gracias. Creo que todos podemos recordar algunas historias, porque todos conocemos historias de terror, sí, de herencias que tienen años ahí, como dice, ya se murieron unos y otras generaciones y no salen. Y creo que sí, volvemos a algo que hemos comentado mucho, el tema de la mediación. A lo mejor que las familias puedan tener un acuerdo de mediación para que en el momento en que acudan a tribunales ya lleven, digamos, que un proyecto platicado entre todos. Que no dudo que en cualquier momento alguien se pueda descarrilar, pueda llegar la ambición, o pueda llegar un mal consejo que le diga, tú pide más. Eso que me comentaba de nadie cuidó a mi papá o a mi mamá como yo aquí como litigante en el despacho quiero que lo sepa, que lo escucho 2 de 3 veces que vienen a pedirme una asesoría de herencias. Normalmente siempre la persona te dice, nadie lo cuidó como yo. O sea, quiere decir que es una motivación muy genuina porque es muy repetida. Sí. Porque emocionalmente cuando tienes la carga de cuidar a un padre o una madre enferma y los demás no te ayudan, normalmente te da mucho coraje. Claro. Y cuando se aparecen y dicen, ahora yo quiero lo mismo, pues te da más, ¿no? Entonces, estamos... Sí, las emociones juegan un rol fundamental en las tramitaciones de las herencias. Las emociones es lo más fuerte. Nosotros podemos tratar de hacerlos entender, pero de verdad es muy difícil, porque tienen emociones encontradas, tienen enojos, tienen revanchas, tienen venganzas, ganas de pelea, tienen ambición. Entonces es muy difícil cuando estas emociones están en juego, que las personas entiendan que lo mejor para ellos es que se termine y que obtengan un beneficio todos. Es muy difícil hacerlos entender eso, sí, Katia, claro que sí. Me voy a dar a la licencia voy a leer una pregunta del Zoom, luego voy a hacer una presencial y así nos vamos, ¿les parece? Como ustedes gusten. Francisco Mijangos dice, felicidades a la maestra Montenegro por su excelente exposición. Me gustaría pedirle si puede hacer algún comentario sobre la acción de petición de herencia que ejercen aquellos que consideran tener derechos de heredar cuando el sucesorio ya ha avanzado. Paco, con un gusto. Qué gusto de verdad verte por aquí. Un abrazo muy fuerte para ti. Muchas gracias. Mira,
Pues sí, les voy a platicar a todos. Fíjense que la acción de petición de herencia que está mencionando el licenciado Mijangos es bien interesante. Ay, cuando hacemos ciertas acciones derivadas de las sucesiones o de las herencias, para que todos estemos claros en la misma línea, cuando nosotros no participamos de este juicio del que les platiqué, ya ven que les dije, son 4 etapas, vamos a la primera, la segunda, que no estamos ahí. Nosotros no nos llamaron. Yo como Concepción, a mí no me invitaron a la fiesta. Entonces yo no estoy ahí, no fui a la sucesión, nadie me llamó, nadie me avisó y se siguió la tramitación. Entonces viene y se actualiza a mi favor algo que es lo que menciona el licenciado Mijangos, que es una acción de petición de herencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo quiero reclamar mi parte. Esa es una acción de petición de herencia. Pero fíjese muy bien, lo primero que tengo que tomar en cuenta cuando tenga yo esa intención es ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Realmente tengo el mismo derecho de participar? Porque a lo mejor los que participaron en la herencia son hermanos y yo soy primo. Pues yo no tengo derecho, ¿verdad? Porque ya les dije yo que primero van los primeros y los demás están aparte. O sea, quien va a la sucesión o quien accede de la herencia o quien tiene derecho a la herencia son los más próximos. Entonces primero me tengo que preguntar quién soy. Si yo soy una persona que no tengo el mismo derecho que aquellos que participaron de la herencia en el otro juicio, pues ¿para qué le hago al cuento? No tengo ningún derecho yo. Yo no debo participar ahí porque yo soy primo o yo soy sobrino. Entonces pues no, solamente que hayan estado aquí puros hermanos y yo soy sobrino y mi papá se murió y también mi papá era hermano de estos. Bueno, pues entonces pensemos, nos vamos a pensar si por ahí puedo yo suplir a mi papá y subirme a la fiesta en nombre de mi papá, ¿verdad? Porque soy sobrino. Pero es que tengo que cuidar mucho quién soy. Número 2, cuando hacemos las peticiones de herencia, generalmente se nos olvida preguntarnos en qué momento está la sucesión, en qué momento está la tramitación de la herencia. Porque generalmente yo de verdad quiero decirles que eso sí es algo que yo veo, les decía hace rato al licenciado Espitia, son 33 años en esto y he visto cualquier cantidad de veces, quiero decirles que la mayoría de las veces se demanda al albacea de la sucesión. Le demandamos al albacea de la sucesión la petición de herencia. Y vengo y lo demando y le digo que venga él y representando a la herencia y a él lo demando. Pero se me olvidó preguntarme quién es. Ya me pregunté quién soy. Ahora me tengo que preguntar quién es, a quién voy a demandar. Porque no es lo mismo que yo tenga una sucesión terminada, es decir, que yo venga con una petición de herencia cuando ya hay sentencia de adjudicación en el otro juicio, cuando ya el albacea, por naturaleza, por la terminación natural de su encargo, ya no tiene nada que hacer porque ya dividimos los bienes, porque ya el albacea ya acabó con su trabajo. Entonces, ese juicio ya se terminó, ya no puedo demandar al albacea. Ya no puedo, porque él ya no es nadie. Él ya no tiene algo que nosotros reconocemos dentro de la ley como legitimación, ¿verdad? Entonces ya no puedo demandarlo a él como representante del muerto, de la herencia del muerto, ¿verdad? Porque ya no tiene esa representación, porque ya se acabó. Entonces tengo que preguntarme, ¿quién es el otro? ¿A quién voy a demandar? Pues voy a demandar a quién me corresponde. ¿Quién se quedó con los bienes? Los adjudicatarios, ¿verdad? Entonces, ¿a quién voy a demandar? A los adjudicatarios, porque fueron ellos quienes no me invitaron a la fiesta. Entonces voy a demandar a esa comunidad de adjudicatarios porque no me hicieron partícipe de esa sucesión. Fíjense que a veces se nos olvida esa parte. Viene la petición de herencia y no le aviso al juez y no le digo, y el juez tampoco hace la intención de averiguar en qué etapa está el otro proceso. Y sigue el procedimiento, y sigue. Y dice, ¿sabes qué? Tienes razón, tienes derecho a tu petición de herencia, tienes todo muy bien, perfecto. Sí, juez, ¿y dónde lo meto? ¿Dónde lo meto?
Entonces realmente tengo que ponerme a pensar, licenciado Mijangos, realmente tengo que ponerme a pensar, ¿lo que me corresponde es una petición de herencia o a lo mejor lo que corresponde es una nulidad de juicio concluido porque a mí no me invitaron a la fiesta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que realmente me tengo yo que hacer? Porque no es lo mismo tener una sucesión abierta a donde yo pueda meterme y me diga el juez, ¿sabes qué? Deja sin efecto todo y desde la declaratoria de herederos para acá y lo vas a incluir en la declaratoria. Ya lo vas a meter y ahí te continúas ya con él adentro, con este de la petición de herencia. Entonces la petición de herencia no siempre procede. Procede preguntándome quién soy y preguntándome a quién voy a demandar. No sé si contesté, licenciado Mijangos. Sí, maestra, muchas gracias, Muchas gracias por la respuesta y felicidades por esta exposición tan clara. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Aquí en presencial tendrán alguna pregunta? Malu, por favor. Hace ratito dijo algo de algún bien que no estuviera incluido, pero no sé cómo se dieron cuenta. ¿Me expliqué? Me dice que, bueno, en el caso de la división suplementaria, ¿verdad? No, yo decía, bueno, no sé si entra ya en la suplementaria o en la primera repartición, como en el inventario que la albacea entregó, algo le faltó, pero ¿quién se da cuenta de eso que faltó? Los mismos herederos, ¿no? Sí, bueno, es que recordemos que en una sucesión, en una tramitación de la herencia de una persona, todos tenemos que ver, todos tenemos que observar, todos tenemos que cuidar qué está pasando. Entonces, el albacea es el representante legal de esa masa hereditaria, ¿verdad? De que yo les hablé. Por eso siempre hago esta seña para que no se me pierdan. La masa hereditaria la representa el albacea, pero todos los herederos son representantes de su propio interés. Es decir, ellos deben de estar al cuidado de lo que a ellos les interesa. Entonces, que no se vaya a demeritar un derecho de ellos o vayan a salir perdiendo, ¿verdad? Entonces tienen que cuidar su economía y cuidar su derecho. Y si un heredero se da cuenta que faltó un bien en el inventario, ¿se acuerda que yo les dije que siempre que viene la albacea y presenta el inventario, la lista de los bienes que decía yo, les avisamos a los demás y se los mostramos? Eso se llama ponerlos a la vista. Se lo ponemos a la vista o de manifiesto, como dice la ley, se lo ponemos a los herederos para que lo conozcan. Si los herederos dicen, fíjate albacea, fíjate juez, que aquí le faltó la casa de Juárez 20, no la metió, entonces no estoy de acuerdo con el inventario y te presento un incidente para decirte que no estoy de acuerdo con el incidente y que no lo apruebes. Entonces el juez da tramitación, vienen las pruebas, demuestran que Juárez 20 también es propiedad del muerto y se sigue toda la tramitación hasta decir, ¿sabes qué, albacea? Efectivamente te faltó el bien de Juárez 20 y vas a tener que presentar otro inventario que en tu lista estén todos, incluido Juárez 20. Eso es en el caso de que tengamos abierta la segunda sección, que es de inventarios y avalúos. Si ya llegamos hasta el final del juicio y nos dimos cuenta que Chihuahua nos faltó Juárez 20, pues lo metemos en la división suplementaria. Ese es el caminito. Ese es meterlo otra vez así como a tirabuzón. Lo metemos otra vez ahí a la sucesión. Lo inyectamos porque nos faltó. Y entonces ahora vamos a tratar de transmitir a los herederos ese bien de Juárez 20 que nos faltó. Pero son dos supuestos distintos. El primero es que esté abierta la sucesión, estemos en la segunda sección y le haya faltado ese bien al albacea. Y el segundo es que se haya concluido la tramitación y haya faltado Juárez 20. Entonces hay que meterlo a través de la división suplementaria. No sé si fui clara. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a otra pregunta de los virtuales. Pregunta Juan Ramón de León Carrillo. ¿Tienen prescripción las disposiciones testamentarias? Y la felicita, licenciada Montenegro, muy clara su posición. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por estar aquí, de verdad. Es un honor para mí tenerlos a todos aquí. Y a usted sabe cuánto cariño le tengo. Bueno, mire, quiero decirle una cosa. Para tramitar las sucesiones no tenemos un tiempo. Hay cosas que sí nos van a costar pérdidas.
Por ejemplo, el caso que nos hablaba el licenciado Mijangos. Para ese tipo de reclamos de petición de herencia, sí nos marca la ley un plazo y nos dice, ¿sabes qué? Te doy 10 años, dice la ley, para que vengas a pelearte sobre un derecho que puedas tener dentro de una masa hereditaria. Sí te doy 10 años. Pero en el caso de que una persona fallezca y nadie venga a denunciarlo, nadie venga a avisar que se murió, nadie venga a iniciar su tramitación, no tenemos un momento de prescripción, un momento para decir, ¿sabes qué? Pues ya no lo hiciste, pues ya se perdió. Lo único que tenemos como circunstancia es que denunciemos la sucesión de nuestro muerto y nadie venga como heredero. Y entonces, si nadie viene como heredero, dice la ley civil que si nadie viene, hereda la Universidad de Guanajuato. Esa es una disposición de ley, ¿verdad? O sea, si no viene ningún heredero, si no aparece nadie, si ya le avisamos a todo el mundo, si ya publicamos en el periódico, si ya lo mandamos a los edictos, si ya lo hicimos en el periódico oficial, ya hicimos 1000 cosas y nadie vino, bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a declarar como heredera a la Universidad de Guanajuato. Ese es el único supuesto de pérdida, digamos, de algún derecho, pero aún heredando la Universidad de Guanajuato, podemos estar en un supuesto de petición de herencia de que hablaba el licenciado Mijangos. Tenemos la posibilidad de que una persona ahí despistada de la vida, antes de que transcurran los 10 años, venga y le reclame a la Universidad de Guanajuato que él sí tiene derecho sobre la herencia y venga y reclame esa masa hereditaria y se la quite a la Universidad de Guanajuato. Eso sí es posible. No sé si fui clara, doctor. Estoy para servirle. Muy bien, vamos. Lo bueno es que tenemos muchas preguntas. Eso está padre. Gracias, díganme. Muchas Señoría, gracias. Gracias. Señoría, pues una felicitación, es muy clara su exposición y yo tengo una pregunta, yo soy servidor del licenciado Luis Ernesto López Hinojosa, es con relación, en una denuncia de una sucesión se menciona que en la misma denuncia que se mande citar a los descendientes, ya sea o ascendientes o al cónyuge supérstite, por correo certificado, tal y como lo señala el artículo 601 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. Sin embargo, ¿qué pasa si en el juzgado los mandan citar por medio de actuaría a esas personas? Mire, muchísimas gracias por su pregunta, primero que nada. Gracias por estar aquí. Mire, le voy a comentar algo. Pasa algo bien especial. No es lo mismo, usted sabe perfectamente que dentro de nuestras sucesiones tenemos la obligación de publicar en el periódico local o en el periódico oficial, tenemos que publicar la existencia de esta tramitación. Esas publicaciones y esos edictos no sirven para cuando llamamos en específico a una persona, es decir, si yo necesito llamar al cónyuge supérstite, al que no sé, al esposo o la esposa vivos del muerto y no conozco su domicilio, o tengo que llamar a un heredero y no conozco su domicilio, debo acreditarle a la autoridad que no conozco el domicilio y sacar un edicto específico para que lo llame al procedimiento. Entonces, son edictos distintos, ¿verdad? Debe ser llamado por edictos por el desconocimiento del domicilio y no por la tramitación propiamente dicha, sino por el desconocimiento del domicilio. Lo ideal, yo creo, es que se cumpla con la norma. Yo no voy a negarle que pueda suceder que en una situación, por ejemplo, estamos hablando del desconocimiento del domicilio, pero en el caso de que sea por correo certificado, que sí conozca el domicilio y se vaya a buscar a la persona por correo certificado y no me lo quieran recibir, nadie quiere recibirme la notificación, va el del correo, le entrega y nadie lo recibe, nadie le abre la puerta, nadie quiere saber nada. Entonces no puedo lograr la notificación. Yo no quiero decirle que no haya habido supuestos donde se justifique la necesidad de que la notificación sea por actuario. Esto quiere decir que el juez tiene la facultad, debemos olvidar que el juez tiene la rectoría del procedimiento. Y si el juez tiene la facultad y la condición argumentativa suficiente para señalar la relevancia de la notificación de esa persona,
y soportarla con argumento y no solamente con justificación interna, sino con justificación externa, es decir, no solamente a través de los hechos propiamente dichos, sino de la ley. Entonces, cuando esto ocurre, cuando el juez hace su argumentación correcta y sostiene y soporta su decisión, puede válidamente enviarlo por actuaría. Son casos distintos, son supuestos distintos, pero en el caso concreto del correo certificado puede darse el caso de que se permita una expresión así, una actuación por medio de la Dirección General de Actuaría. Muchísimas gracias. Estamos para servirles. Humberto. Decía Conchita, pues, hay tantas cosas que se atraviesan en este mundo de las sucesiones. Muchas. Y solamente para completar lo que acabo de comentar, yo en mi juzgado casi por lo regular acostumbro a citar a los herederos por conducto de actuario. Una razón muy sencilla. El cartero es el que va a notificar en términos del artículo 601, no se cerciora de que en el domicilio indicado viva la persona a notificar. Él únicamente llega y pregunta, ¿vive aquí Juan Pérez? Le dicen que sí y él deja la notificación. Y se han presentado muchos casos en donde ese domicilio es falso. Entonces, yo considero que una resolución motivada para ordenar la notificación por conducto del actuario es por certeza y seguridad jurídica de que las personas interesadas sean debidamente notificadas. Avisadas, claro, licenciado. Es justamente de lo que hablaba, ¿no? De la justificación interna y externa. Es decir, si usted a través de su argumentación sostiene que lo ideal es que sea a través de la actuaría, está perfectamente permitido. O sea, mientras que usted cumpla con la rectoría del procedimiento y explique concretamente la razón por la cual lo ordena por actuaría, es completamente legal, completamente válido. Me parece ideal que sea así. Eso nada más era como complemento de sí. Sí, muchísimas gracias. ¿Algo más que pueda yo? Obviamente tengo muchísimas preguntas, pero nada más anótele por ahí, presidente. En la sucesión legítima, para acreditar ya sea la afiliación o el entroncamiento, ¿usted qué considera pertinente? Que se acompañe las actas electrónicas o copia certificada de la acta de obra original en la oficialidad del registro civil. Eso es por una parte. 2. En la sucesión mixta, cuando tenemos una sucesión testamentaria, es decir, cuando en el testamento no se incluyen todos los bienes, o bien que un heredero murió antes que el testador o renunció a la herencia, se da la figura de la sucesión mixta. ¿Usted qué considera? ¿Que se debe tramitar en el mismo expediente o se tiene que tramitar en expediente por separado? Es decir, que se siga una sucesión mixta y una sucesión testamentaria y una sucesión legítima. Y por último, para el conocimiento de toda la gente que nos está viendo que no son abogados, que son legos, ¿hasta qué grado se hereda en Guanajuato? Porque mucha gente tiene el conocimiento o piensa que los únicos que pueden heredar es hacia arriba, papá, mamá, hacia abajo, hijos y cónyuge y tal vez hermano. Pero quiero que explique quién más puede heredar, además de las personas que acabo de mencionar. Gracias. Bueno, voy a tratar de seguir el orden de sus preguntas. En el caso de las actas, son igualmente válidas. Si me presentan a mí la copia certificada por el registro público o el registro civil y la copia electrónica, que tiene ayúdeme con la palabra, el holograma. ¿Perdón? QR. El QR, gracias, Katia. El QR es igualmente válida para mí. O sea, son documentos públicos y puede acudir a la sucesión con cualquiera de las dos para acreditar su entroncamiento.
Recordemos que no es lo mismo acreditar el entroncamiento que el derecho a heredar. Dice el artículo 602 del Código de Procedimientos Civiles que para acudir a una sucesión debe usted acreditar su entroncamiento y su derecho a heredar, y pone un "y", ¿verdad? El primero puede ser con documental o con cualquier prueba que la ley reconozca, y también de igual manera el derecho a heredar. Pero ahí nos habla de una prueba testimonial. Nosotros debemos identificar esa prueba testimonial como aquella que les hablaba yo, de las personas que puedan no tener, puedan haber sido ingratos, puedan haber sido malas personas, pueden haber olvidado al papá, a la mamá, haberlos dejado en el abandono, haber no dado alimentos, muchas cosas, ¿no? Son situaciones que pueden darse. Entonces son dos supuestos distintos los que marca el 602, y esas son las formas de acreditamiento que se tienen en la ley. En el caso de las sucesiones mixtas de que usted habla, bueno, puede ser que dentro de una sucesión primaria, vamos a pensar que esta es mi sucesión primaria, tengo yo varios herederos, y de esos herederos, quiero entender que así es el ejemplo que usted me manda, fallecieron 3, por ejemplo, y deben suceder o deben participar de la sucesión primaria los herederos, a su vez, de estos 3 herederos muertos. ¿Estoy en lo correcto? ¿Ese es el ejemplo? Es una variante, pero sí. Ok, bueno. Pensemos que así es. Que tenemos una sucesión primaria, que es de nuestro muerto 1, y tenemos 3 herederos en esta sucesión de nuestro muerto 1. Estos 3 herederos de la sucesión 1 se murieron, y ahora deben comparecer a la sucesión 1 los herederos de la sucesión de los muertos. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Estas personas, estos muertos, deben de tener a su vez su sucesión, y los que deben comparecer a esta deben ser sus albaceas. ¿Para qué? Para que el derecho que obtengan aquí se lo lleven a sus tramitaciones y allá puedan adjudicárselas. O bien, si se trata de un solo bien, o si se trata de una concentración de masa que no sea pertinente que tengamos escritura sobre escritura, yo no quiero que se me vayan a complicar con eso, sobre todo las personas que no son profesionales del derecho. Es complicado cuando tenemos bienes que son uno nada más. No tiene ningún sentido que nosotros les digamos, llévate tu derecho y que te lo adjudiquen allá, que te escrituren allá el cacho que te toca. Y entonces tenemos 3 escrituras del mismo supuesto, del mismo bien, o 4 escrituras del mismo bien en la parte proporcional de cada uno. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que estos albaceas de estos muertos que acudieron a mi sucesión 1, acuden con ese derecho y adjudicamos una sola vez. Y decimos, bueno, la persona puede tener una sola escritura si son mancomún, proindiviso y partes iguales. Entonces, yo creo que podemos válidamente auxiliar. Por eso les decía, yo les hablaba hace rato de justificaciones internas y externas, porque nosotros válidamente podemos señalar específicamente, con toda la argumentación y toda la claridad, en qué momento se actualiza un derecho y cómo lo podemos hacer valer. Y no complicarles las cosas. Dice la Corte que no debemos marcar cuestiones exacerbadas, ¿verdad? Tenemos que buscar nosotros ser coherentes con nuestra actividad y buscar la forma de que nosotros logremos que las tramitaciones no se interrumpan. Ya bastante las interrumpen los propios herederos para interrumpirlas nosotros. Entonces hay que buscar la manera de, a través de las argumentaciones correctas, cumplir con nuestro trabajo y entregar las cosas de la manera más fácil y más rápida. Entonces esos son supuestos que podemos lograr, licenciado. No sé si logré la plática, o no sé si me faltó algo, recuérdemelo. Nada más precisar, en caso de que exista bienes que no se incluyeron en el testamento, estamos hablando de una sucesión legítima. Sí. ¿Sí? ¿Usted considera que se debe tramitar una sucesión legítima aparte o se tiene que tramitar dentro del mismo juicio testamentario? Mire, yo creo que ahí dependerá de la práctica de cada juez. Yo, en lo particular, lo llevo en uno solo. Yo abro las 2 sucesiones.
Si a mí, por ejemplo, me demuestran que en el testamento faltó Juárez 20, que ahí lo compró después de haber testado, su testamento en el 2005 y Juárez 20 lo compró en el 2010, no está en el testamento, pues entonces Juárez 20 tiene que resolverse a través de la sucesión intestamentaria. Y yo los continúo juntos. ¿Sabe cuándo los uno? Cuando me vienen a pedir la sentencia de adjudicación y dicto una sola sentencia de adjudicación. Y en una sola determino cómo voy a entregar los bienes que están dentro del testamento y cómo entrego los bienes que no están en el testamento. Y ahí mismo, en una sola sentencia de adjudicación, no dicto dos, dicto una. En el momento que se vaya a citar a la sentencia de adjudicación, ahí emparejo. Pero la tramitación sí me la llevo junta, en un solo expediente. Yo creo que dependerá de las decisiones de cada autoridad, pero para mí me resulta mejor porque, híjole, hay veces que pasa, y con eso lo entrego con todo el respeto, que quede claro, con todo el respeto para todos los litigantes, pero se me complican muchísimo. Hay veces que cuando tienen dos juicios, vienen y presentan las actuaciones y de pronto se complican y las presentan equivocadas. Y luego tengo yo que andar sacando de aquí, desglósese y pásese, porque fíjese que no tocaba aquí, tocaba allá, y deje copia certificada aquí porque le tocaba acordarlo en el otro. Y la verdad, eso yo prefiero evitármelo y lo hago en uno solo. Pero eso ya es, yo creo que ya decisión de cada juez, lo que la experiencia le va dando, ¿no? Porque a veces sí es complicado, muy complicado. Si a veces que nos entiendan, a veces, y con todo respeto insisto, que está actuando en qué sección, ¿no? Porque hay veces que tenemos una tramitación normal de 4 secciones, normal o testamentaria o intestada de 4 secciones y no me ponen en qué sección, tengo que estar adivinando, a ver, ¿qué me estás tratando de decir? Dijo la chimoltrufe, de querer insinuar, ¿verdad? ¿Qué me estás tratando de querer insinuar? Bueno, estoy buscando yo a ver de qué me hablas, a ver si yo descubro en qué sección debo de admitírtelo. Porque tú no me pusiste, va para la primera, va para la segunda, va para la tercera, va para la cuarta. No me dices, entonces yo tengo que buscar a través de tu redacción en qué sección lo atiendo. Porque las secciones se tramitan por separado, ¿verdad? Recordemos que se van cerrando una a una. Entonces cuando ya voy completándolas, las voy cerrando, ¿verdad? Las voy cerrando. Entonces yo tengo que decirle al juez, lo ideal sería que yo le dijera al juez, esta promoción va en la primera, esta promoción va en la segunda, Oiga, sí, juez, le voy a tramitar un incidente de remoción de albacea, ¿en cuál sección va? Pues en la primera, porque estoy hablando del albacea, del nombramiento del albacea, y voy a buscar que sea otro albacea. ¿Dónde se nombró el albacea? Se nombró en la primera. ¿Dónde voy a promover la remoción del albacea? Pues en la primera sección. Y ahí lo interpongo, ¿verdad? Oiga, juez, fíjese que vengo a impugnar el inventario, ¿en cuál sección va? Pues en la segunda. Oiga, ¿sabe qué? Que yo no estoy de acuerdo. No, se me vino a decir que está rentando el inmueble y no me dice ni cuánto cuesta ni nada de nada. ¿Dónde va? En la tercera. Entonces, es ideal que usted me ponga, no me lo puso, bueno, está bien, yo tengo que buscar y entender en qué parte va. Pero en el caso de las sucesiones que sean así, de bienes que no están incluidos y que yo me percato dentro de la propia sucesión, yo los llevo juntos. No sé si Muchas gracias, licenciada. Conchita, como bien lo dijiste en el inicio, esto nos da para un año. Que tengo preguntas como para un año. Sí. Yo de verdad quiero decirles que las sucesiones, las herencias son una maravilla. A mí me encantan. Es un tema que disfruto muchísimo. Y de verdad, la identificación, por ejemplo, de las clases de albaceas, las clases de interventores, las formas que funcionan unos, que funcionan otros, cómo debo de presentar los incidentes, cómo se tramitan, qué tengo que hacer. ¿Qué hace el albacea, por ejemplo, cuando una persona ocupa un inmueble por parte que es propiedad del autor de la herencia? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué le toca? Venir y decir, oye, ¿sabes qué? Yo como albacea debo de tener la posesión, entonces entrégamelo. Dile, juez, que me lo entregue y te promuevo una medida para que me lo entregues. No, señor, lo que compete es la acción reivindicatoria. Entonces, si no identifico qué acciones competen, por eso siempre que inicio este tipo de trámites, este tipo de pláticas, cuando es curso, por supuesto, cuando es una materia,
siempre empiezo contestando preguntas, es decir, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué pretendo? ¿Qué busco? Todo eso tengo que saberlo específicamente. Las asociaciones son riquísimas, son preciosas. Si nosotros las identificamos completas, nuestras tramitaciones serían más ágiles, más claras. Pero en verdad espero haber servido de algo, por lo menos para sembrar la semilla de la duda. Vamos a hacer rápido, Luis Ernesto, si nos haces la pregunta así rapidísima. Sí. Y luego después yo creo que pasamos a la pregunta de Paco. Porque si no, podríamos amanecernos aquí, ¿eh? Yo no tengo problema. Así que estoy para servirles, díganme. Pero con relación a notificar un testamento, cuando el testador, al momento de testar, padece dificultades mentales. Ejemplo, el señor, cuando fue a testar, tenía 100 años. Hizo un testamento. Mi pregunta versa en el sentido, si el notario debería llegarse, no sé, de algún echar médico, 2 testigos, o qué pasa aquí para modificar el testamento que el señor lo realizó de edad de 100 años. Es cuando el señor dijo. Gracias. Bueno, fíjese que hay personas de 100 años que son más lúcidas que yo, ¿eh? Hay de verdad una maravilla de personas que yo me ha tocado toparme con personas tan maravillosas, que es increíble que de pronto les digan la edad que tienen y dices, wow, ¿no? O sea, es de verdad fabuloso. De pronto se nos da por presumir, por asumir o concluir que porque una persona es anciana, debe necesariamente de tener un problema de ese tipo, ¿no? O debe de estar disminuida su capacidad. No lo sé. Eso es algo que no podemos, nosotros no tenemos ese conocimiento para poder determinarlo. El notario menos. Yo creo que si el juez tiene la facultad de allegarse muchos elementos para conocer de ciertos aspectos, pues el notario debería hacer lo mismo. ¿Qué sucede? Dicen por ahí que a como nos conviene nos movemos, ¿verdad? Entonces, si yo como heredero digo que mi papá no me dejó parte que me tocaba o que yo creo que me tocaba, no me lo dejó, y lo primero que se me ocurre es decir, pues es que mi papá tenía 100 años y mi papá ya estaba medio mal y entonces ya tenía demencia senil y ya no podía atestar porque a mí se me ocurre decirlo. No es que se te ocurra decirlo, es que ¿cómo lo vas a demostrar? Primero, el señor está muerto, va a empezar. ¿Cómo me vas a demostrar que el señor tenía demencia senil? Oye, es que ¿sabes qué? Es que ya estaba interdicto. No, es que si nadie lo declaró interdicto, no estaba interdicto. Si nadie había tramitado un estado de interdicción, si nadie le había colocado un tutor, si nadie le había colocado una medida de protección, de garantía sobre su actuar o sobre su toma de decisiones, su expresión de la voluntad, no la tenía. No es que yo lo diga, es que la autoridad lo decide. Entonces, ¿el notario qué tiene que hacer cuando acude una persona con esas características? Allegarse de los medios necesarios. Él tiene toda la capacidad para eso. Se puede decir, ok, perfecto, el señor tiene tantos años, miren, para evitarnos cualquier tipo de problemas, tráiganme un par de comprobantes de médicos preferentemente alienistas. ¿Qué quiere decir esto? Personas capacitadas con conocimientos técnicos suficientes y profesionales suficientes para determinar sobre esa persona tiene o no capacidad para disponer sobre su vida y sus bienes. Entonces, si yo como notario me hago llegar de esos medios, pues me curo en salud, ¿verdad? Y determino que me allegué de estos bienes, que estuvo el perito, que me dijo el perito que estaba en un estado de lucidez total, que me está presentando su testamento con total lucidez y que no tengo ningún inconveniente para ello. Y entonces en esa base me conduzco y mi testamento será completamente válido sin duda alguna. Puedo tener testigos en ese tipo de casos. Ya la norma no me exige testigos para el caso del testamento, pero si estamos hablando de una persona con características específicas y especiales, ¿puedo tener testigos? Claro que sí. Identificarlos cabalmente, señalarlos perfectamente y decir quiénes y por qué están ahí y con qué base me están diciendo que ellos lo ven muy bien, que ellos están tomando sus decisiones perfectamente. Entonces, esa es la forma que yo puedo opinar que un testamento puede ser perfectamente claro, y el notario no debe limitarse. Puede y tiene la facultad para solicitar lo que sea necesario para lograr la acreditación de la lucidez de la persona.
No sé si fui clara, perdónenme. Sí, gracias, señoría. Perfecto. Pues Paco, adelante. Conchita, queremos agradecerte por haber aceptado estar aquí. Muy interesante la plática. Obviamente empezamos diciendo que nos iba a interesar a todos el tema. Sí, a mí también me interesó, a pesar de que soy de otra materia. Está muy interesante y sí, son muchos temas que se tienen que explicar con más tiempo, pero fue muy claro. Fue muy claro lo que nos dijiste. Muchas gracias. Oye, no queremos quedarnos con la duda de saber qué opinas tú, derivado de toda esta reforma que ha habido a los poderes judiciales, el federal y el estatal. ¿Cuál crees tú que sea el mayor desafío o los mayores desafíos o retos en el estado de Guanajuato para nuestro poder judicial local? Recordando que en el 2027 pues vienen las elecciones. Ya está en la Constitución Federal, ya está en la Constitución local, falta la normativa orgánica de nuestro Poder Judicial. Pero ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo deseable para el Poder Judicial? ¿Tú qué crees que convenga? ¿Cuáles son, en conclusión, los desafíos? Mira, Paco, yo estoy con toda la certeza de que nuestro Poder Judicial es un Poder Judicial capacitado. Es un Poder Judicial que se ha ocupado por tener a todos sus jueces a la vanguardia. Todos estamos siendo constantemente capacitados. Además, somos personas, en términos generales, y me atrevo a decirlo que la gran mayoría, somos personas que nos capacitamos todavía más por nuestra cuenta, es decir, no solamente por lo que nos da propiamente el Poder Judicial como nuestra casa, que es mucho, sino también de manera independiente. Nosotros nos capacitamos, somos gente que nos gusta estudiar y siempre consideraré que las personas que lleguen tendrán un reto tremendo, porque las personas que nos vamos, nos iremos escalonadamente, porque algunos tendremos posibilidades de irnos antes, otros después, y así iremos como sustituyéndonos de poco en nuestro Poder Judicial, en concreto en Guanajuato. Y esto hará que se empiece a notar un poquito la diferencia, y yo insisto que esa diferencia lo único que provocará es la exigencia para las personas que lleguen, porque deben de capacitarse a marchas forzadas, porque nosotros nos hemos venido capacitando como algo natural en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros tenemos una capacitación desde que llegamos al Poder Judicial, nos han capacitado, siempre el Poder Judicial está al pendiente, que esto, que lo otro, que aquí, que el tema, que la reforma, que esto, que lo otro, que cómo va a interpretar, que qué va a decir, que todo capacitado siempre. Entonces, quienes lleguen, efectivamente, tienen un reto tremendo, porque debe ser a marchas forzadas su capacitación para lograr externar el conocimiento que exige una función como la que realizamos nosotros. Ser juez no es una cuestión sencilla, no es una cuestión que yo no participo, con todo respeto, de que se piense que cualquier persona puede ser juez. Yo creo que una persona para ser juez debe tener una condición muy especial. Yo creo que ni aquellos que tenemos tantos años podemos decir soy un juez completo, ¿no? Yo creo que todos estamos en constante preparación y en constante conocimiento. Aquellos que creamos o que crean que ya estamos en un nivel, no, la verdad es que no, todos estamos aprendiendo siempre, estamos constantemente aprendiendo y conociendo cosas nuevas, capacitándonos siempre, y eso evidentemente se notará. El reto es mucho para quienes lleguen y por supuesto para quienes recibirán esa impartición de justicia, porque deberán apoyar y coadyuvar para que la función se realice de la mejor manera. En la exigencia, por supuesto, de lo que corresponde al Poder Judicial en la entrega de la justicia pronta, expedita y completa. Muchas gracias. Yo quisiera comentar algo. Creo que es una decisión personalísima de cada uno de los jueces decidir si se va a postular en elección o no, y respeto íntegramente lo que piense cualquiera de ustedes. Sin embargo, quisiera compartir una experiencia que tuve. Tuve la oportunidad de estar en una plática con Eduardo Ferrer MacGregor en Toledo, y le preguntaban a algunos compañeros mexicanos, ¿qué teníamos que hacer? ¿Postularnos o no postularnos? Y lo que él contestó fue, es que si ustedes que son los capacitados, si ustedes que son los que saben, no se postulan,
están dejando el camino totalmente abierto para que la elección sea entre pura gente que no sepa, o gente que no esté capacitada. La única oportunidad que tenemos como ciudadanos de escoger buenos juzgadores, porque los vamos a tener que escoger, eso ya está en reforma, ya está. Denos la oportunidad, ustedes denos la oportunidad a nosotros de escoger buenos perfiles. Si ustedes son buenos perfiles, les pedimos que se postulen, porque así nos dan la oportunidad de tener un buen perfil. Si ustedes tienen su decisión, que vuelvo a repetir, lo respeto íntegramente. Dicen, yo no quiero participar, yo no quiero. Respetado. Pero entonces, cuando yo me plante frente a una boleta, ¿a quién voy a escoger? ¿Quién va a saber? Yo como litigante me importa muchísimo tener un juez capacitado. ¿Por qué? Porque mi trabajo puede no servir de nada si tengo un juez que no es capacitado. De poco me va a servir a mí estudiar muchísimo si mis postulaciones van a ser con una persona que no las va a entender. Me voy a desesperar terriblemente cuando trate de hablar con un juez de control de convencionalidad, de control de constitucionalidad y me diga que no sabe qué es eso. Entonces, yo les pido que no nos dejen sin opciones. Respeto totalmente lo que decidan, pero se los pido a nombre de los litigantes. Necesitamos buenos jueces. Y hablando de prepararse, bueno, yo disfruto enormemente los jueces de jueces. Les agradezco mucho esta mancuerna que hemos hecho, porque a mí me encanta platicar de derecho y me encanta estar aprendiendo de derecho. Ahora sí que son mis temas. Entonces, no saben cómo aprendí hoy, no saben cómo he aprendido todos los jueves, y ahora sí que quiero más. El día de hoy tuvimos, como ya lo dijo el licenciado Paco, aquí con nosotros a la licenciada, la juez Cristina. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, y pues ya queremos también tener de este lado que nos haga el favor de exponer. Y comentarles que tuvimos una audiencia de 70 personas. En lo que fue virtual y presencial estuvimos llegando a 70 personas y llegaremos a más porque este video se graba, se mete a YouTube y se circula. Entonces, pues muchas gracias. Me da pena las preguntas que quedaron. Eran muchas. Vamos a hacer una segunda parte, se los prometo. Y sí va a ser buena. Muchas gracias. Muchas gracias. Licenciada Conchita, gracias por haber participado, por haber aceptado la invitación. Y pues le entrego este reconocimiento, no sé para dónde, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Guanajuato, otorga el presente reconocimiento a María Concepción Montenegro Treviño por su participación en la conferencia Hablemos de Herencias, León, Guanajuato, 4 de septiembre del 2025. De todo corazón, gracias, licenciada Conchita. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Espero de verdad que este paradigma que tenemos enfrente sea para bien y que todos logremos tener lo mejor, que sea para bien para nuestro Poder Judicial. Sé que hay muchos compañeros con la intención de postularse. Espero que así sea, espero que haya permanencia y que todo sea para bien. Sé que hay unos litigantes con mucha calidad, sé que hay personas en el Poder Judicial con una calidad maravillosa y sé que hay posibilidades todavía de rescatar a este Poder Judicial que tanto queremos y que tenemos tatuado en nuestras venas. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo, por el espacio y de verdad quedo a sus apreciables órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a rescatar a México. Vamos. Gracias. Muy buena noche para todos. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches.